Muy buenas tardes, tengan todos, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a su última clase de la asignatura Ética y su impacto en la seguridad operacional. Resumiendo un poco la clase anterior, hablamos sobre lo que era eh, lo- el significado de la ética y la moral, entendiendo la moral como aquel cuadro de conductas y valores aprendidos a lo largo de nuestra infancia, la época de escuela, la universidad, en fin, a lo largo de toda nuestra vida, y los cuales van a depender de la sociedad y de la cultura en la cual vivamos. Mientras que la ética viene a ser ese estudio filosófico de lo que es el bien y el mal, el actuar bien, actuar mal, actuar correctamente o incorrectamente. Y finalizamos la clase con lo que era la ética y su vinculación con la aeronáutica, teniendo algunos aspectos o cuadros de valores que están reflejados en el código de conducta del funcionario público. Y finalizamos con un lema, el cual utilizo mucho, que es la seguridad no se negocia. O se actúa bajo estándares de seguridad o no se actúa. No hay seguridad a medias. O es seguro o el accionar es inseguro. Ahora bien, veamos a continuación lo que son los principios del don de mando. Estos principios del don de mando están referidos a lo que toda organización debe de manejar. Hay personas que afirman que estos principios del don de mando son únicos y exclusivos del ámbito militar, cosa que no es así, ya que esto es aplicable a cualquier organización civil o militar, grande o pequeña, e inclusive dentro de nuestro propio hogar. Comencemos a explicarlos uno por uno. Hay algunos que definitivamente no requieren mayor explicación, sin embargo lo vamos a nombrar. El primero de ellos tiene que ver con lo que es conocer su trabajo. Es imposible realizar una buena labor si no conocemos lo que tenemos que hacer, lo que se espera también de nosotros. Conocer su trabajo, conocer nuestro trabajo es lo principal para poder actuar de manera segura. Tenemos el segundo, que es conózcase a sí mismo y preocúpese por su propio mejoramiento. Esto significa no quedarnos estancados, sino día a día ir aprendiendo un poco más de manera tal de poder ejercer mejor nuestras funciones. Conozca a su gente y preocúpese por el bienestar de ellos. Esto es, usted como gerente, y en caso que no sea gerente, supervisor o simplemente un empleado que tiene a otro personal bajo sus órdenes, debe de conocerlo y preocuparse por bienestar de ellos. Hay un exitoso gerente de una gran línea aérea que dice que él no se preocupa. En un simposio al que yo asistí de manera virtual, mencionaban que él no se preocupaba por los pasajeros, cosa que a varios de los que estamos escuchándolo nos impactó, porque decía, si la razón de ser de una aerolínea son los pasajeros, ¿cómo esta persona va a decir que no le interesa? Él decía que él no se preocupaba eh, por los pasajeros, sino que se preocupaba era por sus empleados. La razón de ser eran sus empleados, porque si sus empleados están bien, están seguros, están motivados, simplemente van a ser los empleados los que se preocupen por los pasajeros y no él. Entonces, esa es una tremenda forma de liderizar un trabajo. Mantenga su equipo de trabajo bien informado. Esto simplemente va a evitar comentarios malsanos, va a acabar con el chisme y la murmuración dentro de una organización, mientras que usted mantenga a su equipo de trabajo bien informado de todo lo acontecido. Esto es, de todas las decisiones que se tienen que tomar. Lógicamente existen informaciones que es manejable solamente por un grupo, pero mientras usted pueda mantener a su equipo de trabajo bien informado, evitará que estos estén murmurando o haciendo conjeturas erradas sobre lo que no ha sucedido todavía.
Dé el ejemplo. Esto está más que sobreentendido. Usted no puede pretender que su personal lo siga a usted como líder cuando usted no da el ejemplo. Primero debe de dar el ejemplo y posteriormente debe de exigir. Debe de darle a su personal para posteriormente poder a su personal exigirle lo que usted quiere. Cerciórese que la tarea ha sido entendida, supervisada y cumplida. Esto es un precepto que yo siempre he aplicado donde normalmente yo lo que decía era, dile a la persona lo que hay que hacer y deje que tome la iniciativa él. Eso se llama desarrollar su creatividad. Pero también, una vez que usted imparta una orden o una instrucción, asegúrese que ésta ha sido bien entendida de manera tal de que se sepa qué es lo que usted espera de esa persona. Posteriormente debe ser supervisada y también verificar que la tarea haya sido cumplida. Entrene a su gente para que trabaje en equipo. No hay, aun cuando el trabajo se realice de manera individual, en la mayoría de los casos un trabajo depende de otro, si es por ejemplo una línea de ensamblaje, o un trabajo depende de un grupo de personas para que se pueda realizar. Recordar que todo dentro de la organización es un engranaje. La falla de un diente de ese engranaje hace que la maquinaria no funcione bien o por lo menos no funcione como uno lo espera. ¿Sí? Tome decisiones correctas y oportunas. La idea es tomar todas las decisiones de manera correcta y en el menor tiempo. Hay un dicho que dice que la peor decisión que no se toma es aquella precisamente que no se toma. ¿Sí? Por lo tanto, debe de una o de otra manera tomar decisiones. Lo ideal es que sean correctas y oportunas. Para esto, lo ideal es que la persona se rodee de un equipo de trabajo que lo asesore a uno. ¿Sí? Que asesore al líder para que éste pueda, en base a las opiniones ajenas, a las experiencias, poder y a la suya propia, lógicamente, tomar esas decisiones correctas y en el momento oportuno. Busque responsabilidades y desarrolle el sentido de responsabilidades entre sus subordinados. Lo peor que puede haber dentro del liderazgo empresarial es evadir responsabilidades. La responsabilidad siempre es personal. Uno delega como líder o como gerente, uno delega es funciones, pero la responsabilidad nunca se delega, la responsabilidad siempre es personal. Emplee su dirección y cargo de acuerdo a sus capacidades. Aquí está bien direccionado el famoso dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Querer ir más allá de las esferas de sus atribuciones sin tener esas capacidades simplemente es arar en el mar o pretender hacer algo y la mayoría de las veces no finaliza bien. Entonces, vamos a entrenarnos. Todo esto es un continuo, uno depende del otro, ¿ok? Todo este principio que le estoy nombrando. Por lo tanto, para poder yo tener la capacidad, debo de conocer mi trabajo, preocuparme por mi propio mejoramiento, buscar que mi personal esté siempre entrenado, ¿ok? Por lo tanto, mi dirección y cargo va a ser de acuerdo a mis capacidades y de mi grupo de trabajo. Responsabilícese de las acciones de su equipo. Esto tiene que ver con el número 9 que dice busque responsabilidades y desarrolla el sentido de responsabilidad entre sus subordinados. Como les digo, la responsabilidad siempre es personal, la responsabilidad siempre es del gerente. Uno delega, en ese caso son funciones, no responsabilidades. Por lo tanto, esto tiene que ver con ese famoso dicho de no esconder el bulto, sino asumir las responsabilidades. Y finalmente, ser firme pero justo. Ser firme pero justo significa que la persona, si debe ser amonestada, si debe ser sancionada, debe ser amonestada también de acuerdo a la falta que cometió. No excederse y tampoco ser blandengue, sino de acuerdo a la falta que cometió. Por eso que se dice, sea firme pero justo, firme tanto en el castigo como en la parte que corresponde a la premiación. Y hablando de premiación, la premiación debe ser, en tal caso, en el momento. Eso es lo que motiva a la persona.
retardar esa premiación en el momento que corresponda simplemente hace que el personal poco a poco vaya olvidándose de eso y se desmotive. No es lo mismo premiar o recompensar a la persona en el momento que recompensarlo ya meses después. ¿Ok? Las recompensas deben de otorgarse en ese momento y que sea el momento justo. Finalmente, llegamos al término de la clase con un lema donde dice que la visión sin acción es un sueño, pero la acción sin una visión es una pesadilla. Esto significa que tener una visión de un trabajo, pero no ejecutarlo, simplemente se queda ahí en un sueño. Ahora bien, accionar sin tener un plan predefinido, un plan bien establecido, planificado, simplemente puede convertirse en una pesadilla. Así entonces, estimados participantes, llegamos al final de nuestra asignatura ética y su impacto en la seguridad operacional. Por su atención, muchas gracias. Fue para mí verdaderamente un placer haber compartido con ustedes desde la virtualidad y mi consejo de siempre, por favor, profundicen un poco más en esto que acabamos de ver para su mejoramiento personal y profesional. Por su atención, muchas gracias y nos estaremos viendo en otra asignatura. Saludos, buenas noches.